Jorge Casesmeiro y Antonio Barnés. Buenas tardes, pues gracias a la Fundación, a la Asociación Principios, por invitarnos a este diálogo, a Antonio Barnés, filólogo, y a mí, Jorge Casesmeiro, periodista, escritor, para dialogar, para compartir impresiones y reflexiones sobre pues, un tema de nuestro tiempo, ¿no? Que es lo que se hace aquí en Principios, debates contemporáneos, como es la tecnología y el contraste o la complementariedad o la lucha entre el humanismo y la tecnología o el hombre en la sociedad técnica, ¿no? Nosotros ya hemos hecho algún diálogo previo sobre este tema porque nos une, aparte de una amistad, pues ser autores de dos libros sobre este tema. Antonio es autor de Nuevo Humanismo para la Era Digital, una propuesta desde Cervantes y otros clásicos, de la editorial Dickinson, y yo soy pues el perpetrador de este libro, Una Bomber en la España Eterna, que es un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Kaczynski, Unión Editorial. Podemos empezar por aquí, Antonio, o sea, porque cuando una persona hace un libro sobre algo es que realmente aquello debe interesarle, ¿no? Sí. Porque tú además tienes ya bastantes libros hechos. ¿Tú por qué hiciste este libro, Nuevo Humanismo para la Era Digital? Pues realmente esta situación en la que vivimos de evolución tecnológica acelerada, ¿no? De realidad virtual, de surgimiento o generalización de la inteligencia artificial, y todo este mundo, pues se puede ver con ojos humanistas, ese humanismo que surgió en el Renacimiento europeo. Porque realmente una mirada humanista, cuando mira nuestra época, yo creo que hay tres cosas que le sorprenden mucho. Una es el colectivismo, al que estamos muy acostumbrados, pero que para un humanista llama mucho la atención porque para ellos prima la persona sobre el colectivo. Otro, el estatalismo, que también, aunque es verdad que en el Renacimiento es cuando los estados empiezan a fortalecerse, pero bueno, el nivel de control estatal que hay ahora, evidentemente para ellos es algo muy sorprendente. Y en tercer lugar, la cuestión de la tecnología, que no se percibe muchas veces como lo que es un instrumento, sino se percibe como una especie de panacea que nos va a resolver todos los problemas, va a hacer surgir como una especie de nueva humanidad. Es claro, desde una perspectiva humanista, todas estas cosas llaman la atención y del humanismo nos ayuda a como centralizar todo una vez más en la persona, es decir, Estado al servicio del ciudadano, tecnología al servicio de la persona, y no colectivismo, sino persona, grupo de amigos, también con ese acento de lo presencial frente a lo virtual. No es que desde el humanismo se mire lo virtual con sospecha, pero se ve como algo que complementa, pero nunca sustituye, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que me llevó a desarrollar el libro. Bueno, pues... ¿Tú, el Una Bomber, también por qué...? Bueno, en mi caso, el libro de Luna Bomber, bueno, parte de un interés también previo por estos acosos al hombre a través del Estado, de la tecnología y sobre todo de esta revolución tecnológica que yo entiendo que estamos padeciendo. Entonces, Luna Bomber es una figura atractiva en el sentido de que digamos, tiene un manifiesto contra la tecnología y tal, pero una figura también conflictiva porque es un terrorista, es un criminal. Pero en un momento dado pues descubro que este hombre tiene un vínculo con la cultura hispánica y además con la cultura clásica española del siglo de oro, porque él, a través de descubrir en fotos del FBI de su cabaña, pues esa biblioteca que él tiene, y dentro de esa biblioteca tiene un montón de libros españoles, de editoriales españolas, títulos hispánicos, de grandes autores como Menéndez Pidal, como Claudio Sánchez Albornoz, como Ortega incluso, ¿no? Como Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, obviamente, en fin. Entonces, a través de esa biblioteca yo digo, bueno, pero ¿cómo dialogar con este hombre? Que es lo que a mí me costaba, cómo dialogar con el hombre. Puedo dialogar con él a través de esos libros. Luego, además, llego a documentación de archivo, que todavía estaba inédita,
de sus diarios y de sus cartas, donde pues, esos libros se transparentan ahí, donde los cita, copia fragmentos, además muchas veces en español. Entonces, a mí eso me sirve para dialogar con la crítica a la tecnología, por un lado desde un punto de vista muy radical, que es la guerra directamente, el terrorismo a la tecnología, pero al mismo tiempo poder matizar eso, poder debatir eso también a través de la cultura española, de la cultura clásica, ¿no? Tú eres un cervantista y aquí están Cervantes y otros clásicos, ¿no? El Luna Bomber también leía Cervantes y copiaba fragmentos. Precisamente hay un diario donde compra ese largo fragmento sobre la libertad. Entonces, esa era básicamente mi aproximación, ¿no? O sea, poder dialogar con este hombre, pero al mismo tiempo poder también debatir con él a través de sus propias lecturas españolas, ¿no? Es curioso porque ahora mismo, digamos, el conocimiento, y sobre todo en humanidades, se percibe como una erudición, ¿eh? Pero tanto los humanistas del Renacimiento como los filósofos antiguos pensaban que esa búsqueda de la verdad exigía un compromiso personal. Esto es interesante porque Bomber lee libros que se pueden calificar de humanistas, libros que le llevan a poder incluso razonar bien en cuanto al análisis de la tecnología, pero sin embargo, en lo personal puede llegar a convertirse en un criminal. Es verdad que probablemente eso también se deba a una serie de taras educativas, afectivas, etcétera, ¿no? Pero ese divorcio entre el conocimiento y la vida que se ve en el caso de una bomber, quizá parte bien parte de nuestro problema, ¿no? El problema contemporáneo. El divorcio, dices, esa dualidad, digamos, Claro, que él puede razonar bien, pero que luego en los medios que pone para arreglar la situación, pues se dedica a mandar bombas. Claro, bueno, es totalmente, parece como que que hay un divorcio entre la bondad de las ideas, por así decir, y luego la propia actitud vital que le lleva a esos crímenes, ¿no? Bueno, efectivamente, este hombre tiene una tragedia personal. Tú has hablado de taras, ¿no? O sea, nunca psiquiátricamente se pudieron demostrar a través de un diagnóstico, ¿no? Aunque se hacían diagnósticos, pero nunca realmente se demostró. Por eso se le juzgó y se le condenó, porque estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Pero efectivamente sí podemos decir que hay muchas taras. Hay una tragedia personal, hay problemas afectivos, hay dificultades de comunicación, hay la dificultad incluso para tener relaciones y tener una vida sentimental con una mujer, en fin. Entonces él tenía un enorme resentimiento acumulado a través de muchos años, unido a una alta inteligencia que le separa también de los demás. Esa inteligencia, en vez de facilitarle, ¿no? pues una pues un ingreso en la vida, por así decirlo, lo que hace es aislarle cada vez más. Entonces, pero sí, al mismo tiempo, en muchas de sus lecturas, de sus diarios, sí que hay fragmentos que son realmente, igual que hay algunos que son terribles, hay otros altamente iluminadores, cuando precisamente comenta algunas de estas obras. Es muy sutil y muy interesante su lectura de Pepita Jiménez de Juan Valera, por ejemplo, que además le comenta a su hermano en una carta en español, ¿no? Estas son las paradojas, pero bueno, de nuevo nos vuelve a poner de manifiesto, en este sentido, que el ser humano es realmente un misterio, ¿no? Entonces, si algo yo creo que refleja el Luna Bomber es la complejidad de la vida, la complejidad de una biografía incluso, ¿no? Y cómo una persona, pues, que nace y se crea en Estados Unidos, pues después de la Segunda Guerra Mundial, que es una nación, una potencia, ¿no? que está creciendo y que, con una inteligencia bárbara, que ingresa en Harvard tan pronto, que es un producto de esa cultura de Harvard, doctorado de la Universidad de Michigan, es un producto del éxito intelectual y del éxito académico, y sin embargo, paralelamente hay un fracaso personal enorme que le lleva a este destino terrible, ¿no? Claro, quizá en este modelo competitivo de universidad ahí hay una separación, digamos, del principio del humanismo, ¿no? No sé, la cultura empieza con grupos reducidos como puede ser la Academia Platónica o el Liceo Aristotélico o yo qué sé, pues
la escuela neoplatónica de Florencia del siglo XV. Ahora, esta universidad competitiva donde el coeficiente intelectual o el coeficiente intelectual es tan importante, claro, eso ya creo que es parte del problema, ¿no? Porque genera unas personalidades que pueden llegar a ser muy individualistas, agresivas. Yo creo que el individualismo es uno de los rasgos que también acentúa la revolución internautica, porque cada uno está detrás de su propio ordenador y desde ahí se asoma al mundo, pero en el fondo está él solo. Y no es esa comunidad interpersonal que es la raíz, por ejemplo, del humanismo, donde los humanistas se escriben unos a otros constantemente y tienen una relación interpersonal, ¿no? Entonces, precisamente ese colectivismo contemporáneo que también hace que la persona quede fragmentada, creo que también se ejemplifica en la figura del Unabomber, ¿no? O sea, en ese sentido es una persona que por lo que dice y por su propia existencia muestra las quiebras del hombre actual, ¿no? Sin duda alguna, y insisto, pues precisamente que esa figura emerja en Estados Unidos no es casual también, ¿no? Claro. O sea, y también no deja de ser interesante que como contrapeso o como desfogue o como salida, digamos, o apartamiento un poco de todos esos conflictos, encontrase o hallase en la cultura española y en la lengua española, aparte de un entretenimiento y un gusto suyo para aprender la lengua española, que siempre lo dice, que era una de sus pasiones, también, digamos, un descanso de todo ese mundo y un encuentro con otra forma de entender el hombre y de ver la vida. Y además, él lo manifiesta así varias veces, ¿no? O sea, incluso cómo le atraen los autores españoles y hispanoamericanos su manera de pensar, la personalidad que intuye detrás de los propios autores. Ahora, cuando hablabas del individualismo, antes personalismo, como fruto de esa tecnología, yo diría quizá más un aislamiento, una atomización, porque realmente pienso que detrás de toda esa hiperconexión aislada hay un fuerte colectivismo, yo tengo una sensación de rebaño virtual que se crea ahí con una serie de ilusiones, de consensos, donde realmente el individuo yo creo que queda bastante en entredicho. O sea, no creo que sea todo ese mundo, ¿no? de lo digital, de lo tecnológico, que parece que acentúa una serie de diferencias, pero las considero que son bastante superficiales. Sí, es curioso porque cuando tú ves a un grupo de personas, de amigos, entre comillas, ¿no? Muchas veces se ven, cada uno está con su móvil. Claro, eso para un humanista sería algo completamente impensable, porque un humanista diría, bueno, pero si lo más grande del mundo lo tienes ahí delante, que es cada ser humano, ¿no? Entonces hay varias personas, pero cada uno está en su mundo virtual. Y claro, tú te das cuenta de que es curioso porque antes se ha hablado del liceo aristotélico y de la academia platónica. Platón y Aristóteles siguen siendo puntos de referencia inexcusables. Y estas grandes personalidades han surgido en pequeños grupos humanos con una relación muy intensa entre ellos, ¿no? Y es que al final creo que la mayor necesidad que tiene el ser humano y la mayor ocasión de crecimiento es ese pequeño grupo donde una relación interpersonal y presencial, ¿no? Y eso hay que ponerlo delante de los que creen que la panacea es que cada uno esté viviendo en un mundo virtual a través del ordenador y sin ese contacto personal, ¿no? Claro. Bueno, en este sentido, y lo hablamos también la última vez, por ejemplo, en mi libro hay una búsqueda constante de esos espacios, ¿no? De esos espacios de comunicación, ya sea la librería, ya sea el bar, donde haces como una comunidad también de vecinos, en fin. Es muy importante eso que dices con lo referente a Kaczynski, por ejemplo, él, que es una de sus grandes tragedias. Por un lado, él ansía la libertad individual al máximo y aislarse, digamos, de la civilización, del progreso, y por eso se hace cazador-recolector, se hace trampero en la zona del noroeste de Estados Unidos, de Montana, pero al mismo tiempo
tiene esa necesidad de contacto humano. De hecho, la relación más intensa que tiene a lo largo del tiempo es con su hermano. Él tiene un hermano pequeño con el que mantiene una relación epistolar, ¿no? Y luego, paradójicamente, va a ser su hermano el que intuye que él es este terrorista del que se habla y el que va a ponerse en contacto con el FBI. Pero esa relación que tenía era muy intensa y él tenía verdaderamente una necesidad de esa relación. Otra de sus grandes frustraciones, y también de esto lo comenta en cartas y en diarios, es no encontrar una mujer con la que poder compartir su vida y tener una familia. O sea, él lo dice abiertamente y tiene un enorme luego resentimiento por ese motivo. Y al mismo tiempo es curioso que durante los últimos 7 años de su vida en Montana, hasta que es detenido, hasta que es arrestado, hay otra serie de cartas de correspondencia que mantiene con un amigo del hermano, precisamente, que es un campesino mexicano, porque el hermano tenía en Texas también, en una cabaña en el sur de Texas, y le pone en contacto con un campesino mexicano con el que se escriben, y tienen cartas muy íntimas dentro de lo que era posible, porque él escondía obviamente esta doble vida, pero se muestran claramente la necesidad que él tiene de contacto humanos. Entonces, ese aislamiento, y eso se ha estudiado mucho, ese aislamiento es parte también de lo que le va rompiendo por dentro. Claro. Pero que fíjate que no consigue. Entonces, aunque sea por cartas, incluso los libros, el propio diálogo con los libros, la necesidad de escribir. La necesidad de escribir diarios, miles y miles de páginas escribe allí. ¿Por qué? Porque él necesita compartir su mundo, expresarse y compartirlo con los demás. La única forma que tiene de hacerlo verdaderamente notoria, desgraciadamente, es hacerlo a través de esas bombas y Claro. conseguir. Pero sí, o sea que eso que dices es fundamental. Podemos traer a colación el Quijote, que es está considerada la novela más valiosa de la historia, y es una obra del humanismo, es una obra que produce de alguna manera el humanismo. Entonces, la cuestión medular del Quijote es que no es un héroe individual, como puede ser Hamlet o Ulises o los héroes de la mayor parte de las obras literarias, sino que es un héroe dual, un mito dual, porque es Don Quijote y Sancho. Y es precisamente esa amistad entre Don Quijote y Sancho el núcleo central de la novela. Es decir, sin Sancho, Don Quijote hubiera caído en la más absoluta de las locuras, aparte de que cuando salió sin Sancho la primera vez, volvió enseguida, después de haber sido completamente apaleado. En cambio, esa amistad entre los dos, en la que se ayudan mutuamente, es un icono perfecto de cómo el ser humano es un ser para los otros. El ser humano no es un ser para sí mismo, de hecho, el ser humano nace de unos padres, por tanto, nace ya de una relación dual y está llamado a vivir para los otros, ¿no? El ideal humano no es el de Robinson Crusoe, que está en una isla autosuficiente, no. El ideal humano es el ideal de la comunión, de la común unión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura, aquí hablamos del Quijote, pero podemos hablar de otras muchas obras literarias, nos ayuda a entendernos mejor y también nos ayuda a entender mejor la época tecnolátrica en la que estamos viviendo, donde la tecnología es maravillosa siempre que esté al servicio del ser humano, sea instrumental y sea gobernada por el ser humano y no al revés, ¿no? Claro. Bueno, ahí podríamos ya entrar en puntos de fricción, ¿no? De debate, ¿no? O sea, es decir, es realmente, asumiendo, ¿no? O sea, alguna tesis de este personaje, que no es solo de él. En Unabomber, por ejemplo, las ideas fundamentales que él manifiesta en ese texto suyo de la sociedad industrial y su futuro, el año 95, se ha considerado el manifiesto, no son ideas originales suyas, sino que él además reconoce más tarde cómo él ha sacado ha esenciado o ha alquitarado la crítica a la técnica desde el siglo XIX, empezando por Samuel Butler, por ejemplo, con el Erewhon, o sobre todo la edad de la técnica de Jacques Ellul. La crítica a la técnica del siglo XX, siglo XIX, y la ha llevado a la acción terrorista, por así decirlo, la ha llevado a la acción política, ¿no? Pero
Y una de las ideas fundamentales de Jacques Ellul, y que han recogido otros autores, es esa idea de la autonomía de la técnica, ¿no? La idea, digamos, de la técnica o de la tecnología que tienen algunos autores es de que el sistema no entiende la tecnología como aparatos sueltos, sino como cada uno injerto dentro de un engranaje, que es el sistema industrial, y entonces ese sistema es una totalidad de métodos racionales que buscan gobernar con control y eficacia todos los aspectos de la vida. Ese sistema erige a la tecnología en centralidad absoluta de la sociedad y adquiere, digamos, un dinamismo, una inercia, y llegan a decir, yo recuerdo a un autor, Landon Wiener, ¿no?, como el camino y los destinos y los tiempos, la velocidad del sistema, del progreso en el sistema industrial, digamos, lo va marcando la propia tecnología. Es decir, que hay como una idea de que realmente en este sistema tecnoindustrial o tecnológico, el hombre es por necesidad, al final, una especie de instrumento de esta tecnología, y que realmente entonces es muy difícil llegar a una conciliación. Sí que es verdad que el hombre técnico, dice, tiene la idea de que él gobierna. Yo sé, el hombre técnico sabe lo que hace, controla lo que hace, y además, como lo que hace es esencialmente neutral, depende del uso, y yo decido si ese uso es bueno o malo, y decido que es bueno y tal. Eso también parece ser que está en entredicho. O sea, la propia tecnología tiene una inercia y, por supuesto, no es neutral, como hemos hablado otras veces. Sí. Bueno, ¿cómo No, responderías a eso? yo efectivamente, yo creo, o sea, nada es neutral, ninguna idea es inocente y ninguna creación humana es inocente. Yo creo que efectivamente no se resuelve la cuestión simplemente en el uso. Esa se llama un análisis demasiado simplista, porque aparte del uso está la reflexión sobre lo que tenemos, sobre el objeto que hemos creado, ¿no? Porque, entonces, a mí me gusta una metáfora, de comparar el timonel con el surfista, ¿no? Porque muchas veces se habla hoy día en el discurso, por ejemplo, pedagógico, ¿no?, y en otros muchos discursos, ¿no?, de que hay que adaptarse a los cambios, ¿no?, como si fuéramos una especie de camaleones que tenemos. Y entonces esa sería la imagen un poco del surfista que va sobre las olas, ¿no?, adaptándose a los cambios. A mí no me gusta esa idea de que hay que adaptarse a los cambios, sino que hay que gobernar los cambios. Es decir, el timonel. El timonel no simplemente se adapta al cambio, sino que el timonel quiere ir a un lugar y trata de superar los escollos que encuentra para llegar a ese lugar. Por tanto, y además si leemos a filósofas como Hannah Arendt o Simone Weil o otros muchos pensadores, ¿no?, es decir, está claro que tiene que haber una reflexión profunda, no solamente sobre el uso que hacemos de los hallazgos tecnológicos, sino sobre la propia tecnología, ¿no? Es lo mismo que, no sé, se puede pensar que la bomba atómica en sí misma ya es un despropósito, porque si la lances o no la lances es un despropósito, ese arma de destrucción masiva, ¿no? Bueno, pues podríamos también hablar de cómo efectivamente hay descubrimientos que exigen una reflexión. Por ejemplo, el que fue decano de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, que luego escribió El hecho extraordinario, García Morente, tiene interesantes estudios, sí, señor, sobre la tecnología. Por ejemplo, cuando habla del tren, ¿no? Dice, cuando un señor va en tren, no es que esté entrando en la naturaleza, no, lo que está haciendo es llevando su sala de estar con él mismo. O sea, no es que porque esté en el tren y esté viendo el paisaje, él está entrando en contacto con la naturaleza. Eso sería una percepción como muy simple. No, la está haciendo otra cosa. O sea, que efectivamente yo estoy contigo en que tiene que haber una reflexión profunda sobre lo que se hace y la tecnología, ¿no? O sea, yo en ese sentido yo creo que converjo contigo. Y a mí, una de las cosas, precisamente ahora que traes a colación a García Morente, que está citado en mi obra por la idea de progreso, esa conferencia que nos convirtió en un ensayo maravilloso, que no sé si es del año 33 o 32, precisamente es las grandes reflexiones que se han hecho sobre la tecnología y sobre la técnica, bueno, fuera de España, pero en España también. Es decir, esos años 30, por ejemplo, cuando García Morente hace eso, es
cuando previamente ha hecho Ortega La rebelión de las masas, que hay una meditación de la técnica que luego desarrolla más adelante. Jaspers también, efectivamente, hay una serie de pensadores Hay unos años, muy buenos. Spengler, que te he Sí. dado el libro de Spengler, bueno, Bertrand Russell, que es de otra óptica, que no lo compartiría nada, pero Bertrand Russell también en esos años hace una... luego está en Estados Unidos otro autor, no recuerdo, que además vinculado al MIT, muy importante, Lewis Mumford. O sea, esos años 30, 40 son muy importantes, y luego también va a haber unas reflexiones importantes a lo largo de los 50, los años 70, con la revolución informática de los 80 más. Por ejemplo, el libro de José Luis Pinillos, que leía este pájaro de cuenta, el libro de la, ¿cómo se llamaba esta? Psicopatología de la vida urbana, de José Luis Pinillos, un libro del año 70 o algo así. Es un libro impresionante. Es decir, que dentro del humanismo y dentro de la lengua española tenemos un montón de autores que nos pueden ayudar a entender, a comprender el momento tecnológico que estamos viviendo. Otro libro que tenía Luna Bomber era un orteguiano de México, Samuel Ramos, que tiene unas reflexiones fabulosas también, es un libro también de los años 30, ¿no? Entonces, precisamente en nuestra desconexión, estamos hiperconectados con un montón de información, la mayoría completamente desechable, y tenemos, sin embargo, en nuestro propio acervo cultural obras de gran valía, que tienen ya más de 100 años, algunas de ellas, y que nos permitirían comprender muy bien y orientarnos en el mundo de hoy. Estoy pensando, por ejemplo, en Tocqueville. O sea, es que hay grandes pensadores que en los últimos siglos se han adelantado y han logrado dar mensajes muy lúcidos, ¿no? También algo como que está que marca mucho nuestro tiempo es esa dicotomía entre tradición y progreso, el famoso tándem de conservador progresista, que es muy interesante desmantelarlo desde el humanismo, porque además es algo que a un humanista le llamaría mucha atención, por la sencilla razón de que no hay tradición sin progreso ni progreso sin tradición. Por tanto, establecer esa dicotomía es engañoso y influye mucho en ese caer en brazos de la tecnología, ¿no? Bueno, ese trastorno bipolar que atraviesa todo el pensamiento contemporáneo, traigo aquí una breve cita de Karl Jaspers para ver hasta qué punto, cuando se razona bien, se puede desmantelar, ¿no? Escribió Karl Jaspers en una obra del año 33, Ambiente espiritual de nuestro tiempo. Dice: la tensión entre libertad y autoridad es de tal índole que una sin la otra se perderían. La libertad acabaría en caos y la autoridad en despotismo. Bueno, con esta sencilla frase ha dinamitado todo el 68ismo que nos domina. Es decir, toda esta revolución del año 68, de la que estamos todavía viviendo o muriendo, ¿no? Que contrapone autoridad a libertad, siguiendo en esa línea bipolar de la Revolución Francesa en adelante, donde progreso y tradición... y dice, no, un momento, o sea, sin autoridad no hay libertad, y sin libertad no hay autoridad, hay despotismo, ¿no? Entonces, efectivamente necesitamos urgentemente un pensamiento humanista antiguo y moderno, con el que poder, digamos, gobernar y iluminar el tiempo en el que estamos viviendo. Completamente, pero no con afán de llevarte la contraria, Antonio. No, pero un mínimo de tensión dialéctica pero, tiene que haber para claro, que haya diálogo. Pero sí en el sentido de que esos binomios, nosotros hemos empezado hablando también de un binomio, ¿no? O sea, el humanismo y la cultura y la tecnología, ahí hay un binomio. Vemos que, bueno, pues eso, esa relación puede ser muy tensa, ¿no? Puede ser complementaria en algunos momentos, pero puede ser muy tensa. Entre libertad, hablamos recuperando otros binomios que habíamos hablado, ¿no? Autoridad y libertad, tradición y progreso, reforma o revolución, individualismo, colectivismo, ¿no? Es decir, en estos binomios no solo hay una armonía, sino que hay una fuerte tensión. Por ejemplo, la cita, yo recuerdo esa cita de Jaspers que tú ahora sacabas, y yo la contraponía, o se me ocurría la contraposición que hacía Hayek, el autor de Camino de Servidumbre, citando a Elie Halevi, un autor francés, que decía
los socialistas creen en dos cosas absolutamente contradictorias cuando no irreconciliables, la libertad y la organización. Entonces podemos decir, bueno, realmente también hace falta una cierta organización, ¿no? Y tal. Y sin embargo, lo cual no quita para que podamos poner el acento en la armonía entre ambos valores, pero también en la tensión, ¿no? Porque en muchos momentos la organización acaba devorando a la libertad y, sin duda alguna, un mundo tradicional, es verdad, tradición y progreso, o sea, se van entrelazando, pero sin duda alguna podemos observar sociedades con un peso de la tradición que son más estáticas, son más estables, y en cambio una civilización que se apoya en el progreso como punta de lanza va a ser completamente inestable, va a tender realmente a disolver todas las tradiciones. De hecho, hay un párrafo que no sé si recuerdas, que yo te había comentado, del Unabomber, del manifiesto Unabomber. Él tiene una obsesión con los progresistas, se llama, con el socialismo, ¿no? Y sin embargo deja caer alguna crítica al conservadurismo, ¿no? Porque decía, no, es que el conservador, él decía, es básicamente un tonto. Y entonces lo explica. Dice, ¿por qué? Dice, porque, hombre, el conservador piensa, o sea, se apoya, o tiene una serie de valores tradicionales, los cuales respeta y protege, pero al mismo tiempo todo su bienestar y todo su, digamos, su carrera profesional y personal se apoya en el desarrollo tecnológico y económico. Y es imposible que la velocidad que va a coger una sociedad que se apoya en el progreso tecnológico y económico no acabe disolviendo los valores tradicionales. Y eso además lo muestra y lo recoge en distintas novelas. Hay, por ejemplo, novelas de Armando Palacio Valdés, que él lee, donde yo luego, leyendo esas novelas, he visto cómo realmente aparece el mundo industrial, aparece la gran ciudad, y poco a poco vas viendo cómo hay costumbres o hay valores que el propio desarrollo tecnológico y económico de una sociedad va a acabar poniendo contra las cuerdas, ¿no? Sí, yo creo que no debe haber desde luego en ningún caso cancelación. Claro que tiene que haber una tensión. Perdona, censura. ¿Eh? Vamos, censura, Antonio. No, o sea, el problema es que, bueno, la Revolución Francesa, al ser tan violenta, generó, digamos, un tradicionalismo a ultranza que es negativo porque toda tradición tiene que ser dinámica y si no es dinámica muere y no solamente muere, sino que es nociva. Pero un progreso que pretenda ser tal, digamos, sin ninguna referencia a la tradición, es una huida hacia adelante que no. Por tanto, tienen que estar los dos elementos. A mí no me gusta la palabra conservador, porque, vamos a ver, todos somos conservadores porque queremos conservar la vida, la familia, la propiedad, el trabajo, pero al mismo tiempo todos queremos progresar, todos queremos cambiar positivamente, etcétera, etcétera. Yo creo que la dicotomía es mala en el sentido de que no debe ser tal dicotomía, sino que tiene que haber una armonía entre las dos. Pero, ¿por qué se hace esa dicotomía? Porque es muy rentable políticamente. Si yo me presento como el progresista frente al conservador, es muy fácil el debate. Ellos son malos, yo soy bueno, vótame, ¿no? Eso es precisamente a lo que va el trastorno bipolar contemporáneo. No, mire usted, aquí somos 6 personas con 6 proyectos distintos políticos, vamos a debatir entre nosotros. Pero si en vez de haber 6 proyectos políticos distintos, hay 2, es muy sencillo. Ellos malos, yo buenos, vótame. Es precisamente a lo que conduce este trastorno bipolar contemporáneo, ¿no? Que también está muy marcado por el periodismo, ¿eh? No olvidemos, porque la edad contemporánea decía Hegel, una de las frases más lúcidas que he oído sobre este tema es de Hegel, que dice, la lectura de periódicos es la oración de la mañana del hombre moderno. Es decir, eso no significa que el hombre moderno se desayune con el periódico, ¿no? Significa que el hombre moderno sale a la calle con una mente formada por el periódico, es decir, el hombre más orteguiano, es decir, una mente fragmentaria, reduccionista e inmediata. Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Que Ucrania buena, Rusia mala, Rusia mala, Rusia buena, Ucrania buena, Palestina buena. Ese es el hombre masa, el que lee el periódico y entonces el mundo se divide en buenos y malos. Ya está. Qué sencillo es todo, ¿no? Exactamente. Eso es vivir en la caverna. Claro. Quizá lo más grave de ¿no? de esta especie de trampantojo es que además
tengo la impresión de que, no solo la impresión, sino que tengo la certeza personal, puedo estar equivocado, pero no lo creo en este tema, y es que realmente esas dicotomías o esa especie de ese tenis de lucha cultural que se puede llamar, ¿no? Es puramente artificioso, es decir, que es un espectro limitado del debate. Se crea un espectro, un debate bipolarizado que es, en realidad, se produce dentro de un ámbito tolerado. Dentro de ese ámbito, el debate se puede hacer, se favorece que haya disensión e incluso que haya a veces voces muy fuertes y muy intensas, pero el debate en sí es un debate casi controlado. Entonces, para mí lo interesante, efectivamente, como dices, de los medios a veces es limpiarse un poco de ellos, salir de ahí y ver de lo que no se está hablando, lo que no dicen unos y lo que no dicen otros. O sea, y sobre todo las corrientes profundas que van avanzando y los consensos en los que están todos de acuerdo. Hay una serie de consensos en los que, bueno, todos están de acuerdo y esos van corriendo, mientras lo que se ve en la pantalla es una especie, digamos, de escenificación del debate. Pero bueno, eso es propio, no es una idea mía, esa idea está bien desarrollada en teoría de la comunicación, por ejemplo, autores como Chomsky y tal, que viene a traer mucho a colación uno de los artífices de lo que es la manipulación de masas, por así decirlo, que era un sobrino de Freud, que era Edward Bernays en Estados Unidos, que a principios del siglo XX va desarrollando lo que es cómo vamos a manejar a la masa en democracia. En democracia, donde hay gente que tiene, hay una sociedad muy numerosa con muchos derechos, necesitamos poder influir en sus hábitos, en sus ideas, en sus costumbres, en sus opiniones. Y esto lo vamos a hacer creando grandes corporaciones mediáticas y a través de los medios vamos a ir influyendo, o podemos decir manipulando. Bernays fue el autor de un libro muy famoso en los años 30 que es Propaganda, directamente, y no utilizaba entonces la propaganda como un término peyorativo, sino un término positivo, recuperando ya el término originalmente, ¿no? Propaganda fidei, ¿vale? Sí. Es decir, pero que en realidad todo ha mutado en efectivamente pastorear a la masa, y a veces se la pastorea pues creando, como yo creo que tú bien apuntas, debates totalmente falsos y apuntalando opiniones muy diversas que dan la impresión de que hay un debate cuando en realidad es una escenificación. La cultura humanista es la cultura del libro. O sea, el libro frente al medio de comunicación. No es que el medio de comunicación sea malo, no, en absoluto, pero el medio de comunicación no debe tener el protagonismo para la mente humana, debe ser algo más accidental. Es la cultura del libro. Luego, lo que decía George Steiner, uno de los grandes humanistas contemporáneos, es lo esencial al humanismo es la capacidad de crítica. O sea, todo debe ser objeto de crítica. O sea, no puede haber ningún tema tabú. Es curioso porque después del psicoanálisis, donde parece que hemos desenmascarado todos los grandes tabúes del mundo y que ya no hay tabúes, todo lo contrario, ahora somos una fábrica de tabúes. Ahora, por lo visto, nadie puede hablar en contra del cambio climático. Oiga, yo puedo hablar en contra de lo que me dé la gana. Está en mi capacidad de crítica. Y si digo una tontería, pues hago el ridículo yo mismo y me quedo con mi propio ridículo. Pero ¿qué es eso de decirme, no, estos temas son intocables? ¿Cómo que son intocables? Nada es intocable. Esa es la esencia de la universidad, la esencia de la filosofía y la esencia del humanismo. Todo es susceptible de crítica. Y cuando sustraes algo de la crítica, entonces es cuando empieza el totalitarismo, ¿no? Entonces el humanismo defiende con uñas y dientes esto. Es decir, por eso la palabra negacionista es tramposa. Porque la palabra negacionista es en sí misma totalitaria. Es decir, tu libertad de negar la han convertido en una especie de pues de fundamentalismo nocivo, ¿no? Como si dice, no, a mí no me gusta el tenis. Ah, tú eres negacionista. ¿Cómo que soy negacionista? Si me dice que no me gusta el tenis. ¿Qué pasa? No me tiene que gustar. Entonces, bueno, y eso efectivamente lo que tú dices, eso es propio de una sociedad de masa, de hombre masa. Por eso yo creo que la rebelión de la masa de Ortega es que es un libro que hay que leer cada 4 años, no sé, porque, porque lo que ha hecho Internet es multiplicar ese proceso. La gente ingenua con el libro en la mano,
qué maravilloso el mundo de la información. Vamos a ver, detrás del mundo de la información está el mismo hombre que en las cavernas ya le estaba pegando un porrazo al hombre de al lado. O sea, pero claro, es la negación del pecado original con la que parte el pensamiento contemporáneo es la que lleva a estos continuos descalabros intelectuales, ¿no? De no comprender de que el ser humano es siempre ser humano, por tanto no existen panaceas mesiánicas, ¿no? No, el IPAN me va a salvar, no te va a salvar de nada, o sea, lo vas a poder utilizar en un sentido o en otro, o... Hombre, y en ese podríamos ir concluyendo ya que en ese sentido, bueno, pues uno de los por recoger, ¿no?, uno de los grandes valores de ese humanismo y de las quizá de las propuestas o que nosotros podemos hacer aquí es este ejemplo de dos personas que se sientan y además se sientan presencialmente, no estamos en pantallas distintas y aunque aquí nos veis a través de una pantalla, pues estamos aquí dos amigos y quizás lo mejor que podemos, ¿no?, simplemente este ejemplo de dos personas hablando, claro, y que además nos gusta poder en otros sitios sentarnos con más gente, ¿no?, y dejar la máquina a un lado y recuperar esa idea de la plaza pública, ¿no?, donde realmente las cosas no las contemos, porque muchas veces es porque estamos realmente recibiendo un aluvión de información más controlada y menos espontánea de lo que parece, y recuperar la capacidad de poder contarnos las cosas en la calle, unos a otros, tú qué has visto, tú qué piensas, tú qué sientes, tú qué tal, y entonces, de alguna manera, tener ir hilvanando, ¿no?, esa comunidad que dices tú, que es entre la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo y tal, y donde nos sentimos realmente parte de comunidades que forman parte luego de otra comunidad más amplia, ¿no?, política, si quieres, cultural, y que además, gracias a través de nuestra cultura hispánica, pues trasciende también las fronteras de las naciones, ¿no? Quizás sería esa la síntesis, esto que ¿no? dices es un colofón magnífico, porque es la esencia del humanismo, ese diálogo donde la palabra va de uno a otro, pero efectivamente va una palabra razonada, argumentada, ¿eh? Y que esto es, pues bueno, pues como el Quijote, que se para aquí, pero podríamos seguir cabalgando, y de hecho seguiremos, veníamos de hablar y seguiremos hablando, ¿no? Esto es simplemente un punto en la historia, ¿no? Pues muchas gracias al principio. Gracias a Principios por invitarnos y bueno, pues quizá nos encontremos en el camino.